Hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast CIF TV. Hoy tenemos un tema muy interesante. Muchas veces pasamos este tema desapercibido o desconocemos de la existencia de él, pero es muy relevante cuando se tornan tiempos difíciles. En la CIF creemos en la importancia de prepararnos para una crisis en tiempos de tranquilidad, y por eso es que tenemos esfuerzos constantes en temas como este. Como institución, hemos propiciado el fortalecimiento de la red de seguridad financiera. Y ese es el tema que tendremos hoy en nuestro podcast. Para eso me acompañan Byron Méndez, Intendente de Estudios, Normativa y Resolución de Entidades Financieras, y Marcela de Iriarte y Juan Carlos Ochoa, supervisores de las áreas de resolución de entidades financieras. Cabe comentar que este tema, por demás interesante, lo conversamos para que todos nuestros usuarios conozcan qué es, de cómo se compone, para qué sirve, cómo funciona y cómo se activa. No lo estamos platicando por ningún caso particular, y es muy importante comentarles que a la fecha de hoy, nuestra grabación 29 de enero de 2024, nuestro sistema financiero supervisado se mantiene estable, sólido y solvente. Pues bueno, vamos a iniciar con la conversación. A ver, Byron, como para empezar, que nos puedas comentar qué es la red de seguridad financiera. A ver, una definición que sea como bastante práctica. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que muy interesante el tema, Miguel. Yo creo que era importante retomarlo y tocarlo en estas reuniones. Pues la red de seguridad financiera es un tema muy amplio, pero conceptualmente no es más que aquel conjunto de instituciones, de procedimientos y mecanismos que van tendiendo única y exclusivamente a preservar la estabilidad del sistema financiero. En términos generales, eso es la red de seguridad financiera. Por supuesto que esta es importante que pueda implementarse siempre y cuando se logre generar, primero, disciplina de mercado. Si existe eso, vamos bien. También que logre incentivar una normativa, una supervisión y la detección de problemas de una manera temprana. Eso también ayuda a que la red de seguridad pueda actuar de una manera adecuada. Y obviamente que se puedan detectar, aparte de esos problemas tempranamente, que pueda haber también una legislación y una normativa que sean muy apropiadas para que esta red pueda llevar a cabo su función. En ese marco, digamos, de acción podríamos conversar, Miguel, sobre qué es la red. Y digamos que una forma práctica de definir su función, me podrías decir, por ejemplo, entonces la función es proteger todo ese sistema en pro del depositante. Así es, porque al final de cuentas recordémonos que toda la red va a girar en torno a la protección del depositante, como bien lo decís. Pero obviamente si la red tiene alguna pata de ese trípode que yo te comentaba, no está bien, habrá que fortalecerla. Y es lo que se ha hecho en el pasado. Y quiero traer a colación, y seguramente lo vamos a tocar un poquito más despacio más adelante. Pero, por ejemplo, antes de la nueva ley de bancos, existía el decreto 315. Ahí de alguna manera se tocaba también temas de la red de seguridad financiera. Había un procedimiento muy concreto para el tema de intervención del Banco de Guatemala en algunos casos, en la intervención de la Superintendencia de Bancos cuando habían bancos con problemas. Eso se fue fortaleciendo en el tiempo. Decirte que en el año 99 se crea la ley del FOPA. Se recordarán ustedes, el decreto 5-99 crea la primera ley del FOPA, donde ya se da ese paso importante para ir entrando ya a nuevos aspectos relacionados con la protección del depósito. Y ahí se genera cabalmente esa protección de 20,000 quetzales por depositante. Posteriormente, en esa misma ley del FOPA, había una segunda parte que se hablaba de la intervención administrativa de entidades. Por supuesto que eso venía como un corolario, digamos, de esa ley, porque era importante contar con instrumentos para estar siempre de una manera preventiva, listos por si sucedía algo en el sistema. Más adelante se genera en el año 2002, como ustedes bien saben, una reforma importante a nivel financiero. Se genera la nueva ley de bancos y grupos financieros, el decreto 19-2002. Y ahí pues precisamente todo esto se incorpora a esa nueva ley de bancos. Ya tenemos dentro de la ley lo que es el FOPA, tenemos todo un proceso de resolución bancaria orientado precisamente a tratar de que si una entidad tiene que ser intervenida, pues esta entidad no tenga un efecto importante en las otras entidades del sistema. Pero más allá de eso, la ley de bancos y grupos financieros se creó de una manera lógica, y yo siempre lo he dicho así, de una manera lógica porque se manejó desde el principio la entrada de las entidades, se manejó también la parte de la gestión propiamente de los riesgos y se maneja también toda la parte de la regularización y salida de entidades.
Entonces la ley de bancos y grupos financieros hoy en día responde a la definición que te daba, porque precisamente está orientada a eso. Tiene todo lo que corresponde a materia de regulación, supervisión y detección temprana de problemas, pero también conlleva todos los mecanismos para que la Superintendencia de Bancos, Banco de Guatemala, Junta Monetaria, etcétera, que son los actores, puedan llevar a cabo estos procesos de una manera ordenada y de una manera adecuada. Y posteriormente también hago esta semblanza porque es importante que todos conozcamos cómo se ha venido fortaleciendo el tema de la red de seguridad. Y luego en el año 2012, derivado de las experiencias que se tuvieron en años pasados, también se hace una reforma importante a todo el proceso de salida de bancos, ¿verdad? Se toca también la ley orgánica del Banco de Guatemala. Ahí se toca también el tema del prestamista de última instancia, que es parte de los componentes de la red que vamos a platicar ya más a detalle cada uno. Exacto. Y luego, pues ahora estamos en otro proceso, siempre buscando el fortalecimiento de la red de seguridad. Hemos estado impulsando en algún momento algunas reformas a la ley de bancos, que no solamente va enfocado al tema de salida, sino que también a reforzar el tema de gestión, ¿verdad? Por ejemplo, hay una iniciativa en el Congreso que se refiere, por ejemplo, a que existan mecanismos de carácter macroprudencial que puedan también gestionar el riesgo sistémico, el tema de la incorporación al sistema de información de riesgos de créditos de otras entidades, más allá de las entidades que forman parte de los bancos. Está el tema de las unidades de riesgo, que también hay que fortalecerla en esa línea, y también se incorporan nuevos aspectos relacionados con la banca sistémica. No vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero dar a entender es de que de alguna manera se han venido fortaleciendo todos los mecanismos para que esto al final tengamos un instrumento muy importante, no solamente a nivel legal, sino que también a nivel operativo, que nos permita enfrentar ese tipo de temas preventivamente, como bien dijiste, y en tiempos de paz. Prepararnos. Es lo más importante. En esta semblanza que hiciste, muy interesante de cómo ha evolucionado esta red, mencionaste un término que yo considero muy importante que lo aclaremos, porque creo que nosotros podemos entender de qué se trata, pero creo que nuestros usuarios estén bien conscientes de que resolución de entidades financieras. ¿Qué es la resolución de entidades financieras? Mira, porque escuchamos resolución y la palabra resolución nos da para mucho, pero este contexto, contanos qué significa. Mira, pues la palabra resolución es un término más operativo. Es un término que utilizamos más a lo interno de la Superintendencia de Bancos en función de los procesos que la ley demanda para efecto de una exclusión de activos y pasivos. Ese es el término legal que utiliza la ley. Operativamente se le llama resolución bancaria o resolución de entidades financieras, que no es más que la aplicación de esos mecanismos que la ley contempla, en donde vamos a definir, por ejemplo, ¿cuáles son los pasivos privilegiados de acuerdo con la ley? Cuando te hablo de pasivos privilegiados, obviamente el depositante es lo más importante, ¿verdad? En algunos casos los pasivos laborales, etc. Y por otro lado, ¿con qué activos cuenta la entidad que se va a resolver o a la que se va a aplicar este mecanismo de exclusión de activos y pasivos? Eso es en términos generales. El término resolución entonces es hacia lo interno, un punto de vista estrictamente operativo que de alguna manera hace posible que lo que está en la ley se pueda llevar a la práctica. Con el fin de propiciar una salida ordenada del mercado. Exactamente. Y que sufra el mercado la menor disrupción posible con una crisis. Así es. Listo. Muchas gracias. Creo que es muy importante que todos estemos en la misma sintonía del término. Y entrando más a detalle en la red de seguridad financiera, a ver, Marcela o Juan Carlos, ¿quién se anima a empezar para que hablemos de los componentes de esta red? Si gustas, voy a participar. Marcela, gracias y buenos días a todos. Bueno, realmente yo creo que lo que comentaba Byron Méndez respecto a lo que es la red de seguridad financiera, pues efectivamente nos comentó mucho de lo que son los componentes de una forma muy práctica, pero tal vez si lo pudiéramos resumir, pues es la red de seguridad financiera, es ese gran paraguas que nosotros tenemos encima del sistema financiero, pues como bien decía, lo que persigue pues es velar por lo que es la estabilidad del sistema financiero. Dentro de los principales componentes que tiene esta red, pues precisamente comentaba sobre lo que era la normativa que se refiere para poder
¿cómo se denomina esto? Prudencial, ¿verdad? Y la supervisión. Así también comentaba lo que era el prestamista de última instancia, también como un componente de lo que es la red de seguridad. También tenemos el esquema de resolución, que también lo comentó un poquito más puntual con lo que se refiere a nuestro régimen que tenemos en nuestra normativa. También tenemos lo que es el seguro de depósito, algo bien importante que también comentaban respecto de cuál es la finalidad de este seguro de depósito, pero también tenemos lo que es el fondo de capitalización bancaria. Tal vez todavía no lo hemos tocado, pero para más o menos ir orientando a qué nos referimos nosotros cuando nos referimos a estos componentes. Cuando hablamos nosotros de normativa prudencial y de supervisión, pues prácticamente lo que se persigue es que esta red pues contribuya a la sanidad del sistema, ¿verdad? También para que dentro de los procesos de supervisión se incorporen las mejores prácticas para poder desempeñar esta actividad, y que también pues como decía el licenciado Méndez, el tema de la disciplina de mercado, que pues se fomente, ¿verdad? Que el mercado pues trabaje y se atienda a lo interno, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere al préstamo de última instancia, a veces se escucha así bien raro y pareciera ser que hasta da un poco de miedo, pero realmente es una figura que se tiene dentro de la normativa, y lo que se persigue es precisamente darle créditos a estos bancos que están bien administrados y solventes, pero que están pasando por algún problema de liquidez. Entonces, pues estos bancos pues pueden ir a requerir este préstamo. Usualmente tienen como garantía para este tipo de créditos es la cartera de créditos hipotecaria. Pues sabemos que pues hay una garantía real. Así también podemos ver que aparte de lo que es el prestamista de última instancia, tenemos el seguro de depósito. Este es un fondo que fue creado precisamente para resarcir a los depositantes su dinero cuando un banco ha estado en quiebra. Este seguro de depósitos también está muy relacionado con lo que es un esquema de resolución, puesto que también puede considerarse dentro de un esquema de resolución como un instrumento, aunado a otros instrumentos que la ley permite o tiene contemplado, ¿verdad? El volumen de cobertura, que es algo importante, debemos analizarlo, cuál es el valor óptimo, ¿verdad? Puesto que si un valor de cobertura es demasiado alto, pues puede incentivar el riesgo moral que pueden asumir las entidades. Con esto nos referimos pues que las entidades, al ver que hay un volumen alto de cobertura, pueden dar una exposición mayor a un riesgo determinado. Y si hablamos de que si una cobertura pues prácticamente es muy baja, pues puede desmotivar al depositante para llevar su dinero a los bancos, ¿verdad? Y para fijar ese monto de cobertura, pues se hacen estudios, digamos, no es un monto que se fija deliberadamente, sino que me imagino que hay estudios que ven el monto óptimo también para cubrir la mayor cantidad de depositantes. Efectivamente, este es un valor que se debe de analizar muy detenidamente. Actualmente nosotros tenemos un seguro que con los 20,000 que comentaba Byron, estamos cubriendo alrededor del 92% de los depositantes del sistema, y eso pues definitivamente es a nivel de estándares internacionales o mejores prácticas, es un valor bastante razonable, ¿verdad? A veces pareciera ser que es bastante bajo, pero si nos vamos a ver a cuántas personas realmente cubre, sí es una cifra importante de 92%, ¿verdad? Entonces, el seguro de depósitos como figura es muy relevante. También tenemos el tema del esquema de resolución, que como bien comentaba Byron, es un conjunto de instrumentos, mecanismos, que lo que persiguen es pues que salga una entidad de forma ordenada del sistema, para que se minimice el impacto en el sistema, como bien decías, y que además también lo que me trata es de minimizar el costo para la economía y también para la población. Eso es lo que se refiere a lo que es la finalidad de un seguro de depósito. Yo que no estoy en el tema de resolución bancaria, pero entiendo que el seguro de depósitos debería ser entonces lo último, que para eso la red de seguridad financiera da la estructura de exclusión de activos y pasivos para tratar de cubrir todas las obligaciones mediante la salida ordenada. Fíjate que no necesariamente. No sé si quieres aportar. Solo quiero complementar algo que decía Juan Carlos. Mira, desde el punto de vista estrictamente formal, un seguro de depósitos tiene que ser limitado y explícito.
Si no se dice, si no se sabe de cuánto es el seguro de depósitos, ahí estamos cabalmente incentivando el riesgo moral. Entonces tiene que ser explícito. En cuanto a los instrumentos para efecto de la resolución que vos comentabas, por eso es importante y quiero recalcar, el tema de la red de seguridad bancaria no es simplemente un tema asociado a una salida de un banco o a la atención de un banco que tenga problemas. Porque cuando hablamos de la red, estamos hablando de todo el proceso de regulación, supervisión y salida. Abarca todas las etapas. Por eso es que en los componentes, como los comentaba ya Juan Carlos, son 5 básicamente. La regulación prudencial y la supervisión es parte de la red. El prestamista de última instancia es parte de la red. Tenemos el fondo de protección del ahorro, el esquema de resolución y el fondo de capitalización bancaria. Que dicho sea de paso, este se creó también en el año 2002, el decreto 74-2002. ¿Esa es la parte más reciente de la red que se creó? No, porque fue en el año 2002 también, sí, pues. Junto básicamente con la ley de bancos y grupos financieros. El decreto es el 74-2002, ¿verdad? Pero solo quería terminar con esto porque creo que es importante recalcar de que la red de seguridad financiera en su amplitud, como decía Juan Carlos, es una sombría que abarca todo, desde la regulación hasta la salida. Lo que pasa es que dentro de esta hay actores, que más adelante vamos a hablar de los actores, cómo participa cada actor dentro de este proceso de la red para que ésta pueda aplicarse de una manera adecuada. Claro, que eso me lleva, no sé si querías complementar algo. Solo para concluir, ¿sí? Me quedaba el fondo de capitalización bancaria, como bien decía Byron, pues este fondo se ha creado pues para darle el financiamiento a las entidades bien administradas y solventes para cuando ellas necesiten no solo participar dentro de un proceso de resolución, sino que también para cuando estas entidades necesitan hacer operaciones de fusiones, adquisiciones de activo, o en último caso, para cuando dentro de un proceso de resolución se forman unidades de negocio y ellos están interesados en adquirir una unidad de negocio, pues ellos pueden optar a este tipo de financiamiento. Este financiamiento, pues prácticamente, como sabemos, estas operaciones le van a demandar a ellos mayores riesgos por la asunción de los mismos y por ende van a tener que fortalecer su capital y patrimonio. En tal sentido, existe esta figura para poder motivar a estas entidades también para que participen de los procesos de resolución. Y tal vez quisiera comentar algo respecto del esquema de resolución que comentaba Byron, y es que así como también los depósitos realmente son los pasivos privilegiados que tiene la normativa, ¿verdad? No podemos dejar por un lado la calidad de los activos, puesto que dentro de estos activos nosotros también vamos a encontrar lo que actualmente nosotros conocemos como funciones críticas. Estas funciones críticas, pues precisamente lo que tienen es el poder darle continuidad a estas operaciones que realizan los deudores que están asociados a sectores económicos. Entonces, dentro de los estándares internacionales actualmente también tenemos que velar mucho porque estas funciones críticas pues tengan cierta continuidad dentro de un proceso de resolución. Entonces, con eso me quería quedar respecto al tema, ¿verdad? Gracias Juan Carlos. Con esto hemos abordado bastante sobre los componentes de la red de seguridad financiera. Entonces, creo que ahora podríamos pasar a ver el esquema ya aquí en Guatemala, cómo es operativa la red de seguridad financiera y quiénes son los actores, que muy interesante, que aquí es como decía Byron, es una sombría, son 5 elementos y también hay varios actores, no es solo Superintendencia de Bancos. Eso es lo muy importante que platiquemos quiénes intervienen en ese esquema. Sí, muchas gracias. Dentro de este esquema de red de seguridad financiera también es importante mencionar que existe una institucionalidad para atender esta red. Si bien es cierto, tenemos que entender nosotros que estas son líneas de defensa y son líneas de defensa preventivas, pero están establecidas porque se ha dado que en esta nueva arquitectura financiera que ha venido cambiando en los últimos 30 años, ha surgido la necesidad de tener estas líneas de defensa. Para que estas puedan ser a su vez prácticas, necesitan tener esta institucionalidad que les mencionaba, que son los actores que prácticamente son quienes los guían a activar esta red. ¿Quiénes son estos? Es Junta Monetaria como el ente inminente regulador del sistema financiero.
El Banco de Guatemala, que funciona como prestamista de última instancia y así también como administrador del fondo de capitalización. También la Superintendencia de Bancos, que en este caso estamos nosotros como supervisores del sistema financiero. El sistema financiero como tal. No hay que dejar de mencionarlo, que las entidades son quienes ex ante son las responsables de llevar una intermediación financiera prudente, encaminadas siempre o enmarcadas dentro de un marco regulatorio. Y por supuesto también tenemos el Poder Judicial, que esto, ellos ya imparten justicia derivado de situaciones que devengan de algunos inconvenientes que pueda haber en el sistema financiero, ¿verdad? Recalco que esto funciona como un todo, ¿verdad? Nada funciona por aparte, ¿verdad? Sí, todo está integrado y debemos tener solidez en cada uno de los actores, correcto, porque como bien tú mencionas, el sistema financiero juega un rol muy importante en esta red. Sí. Creo que es la primera línea de defensa que tenemos en nuestra red, es la adecuada gestión de riesgos que las entidades correcto puedan hacer, ¿verdad? Eso es, creo que lo primero y son una parte integral de este esquema. Sí, dentro de esto me gustaría comentarles también respecto al tema del marco normativo, sí, porque va de la mano dentro de esta institucionalidad y respecto a los componentes también. Dentro del primer punto que tiene la red de seguridad financiera tenemos la regulación prudencial y supervisión. Básicamente aquí tenemos a la ley de bancos y grupos financieros, que en su origen regula lo relativo a la creación, organización, administración, fusión, suspensión de operaciones, funcionamiento, establecimiento de sucursales, también clausura de sucursales y oficinas de representación de bancos extranjeros. Lo que vale aquí la pena mencionar en este apartado de la red de seguridad financiera es que también tiene un componente importante en el título 8 de la ley, donde habla específicamente sobre requerimientos de capital. Y esto viene sustentado también por estándares internacionales que manda Basilea, y dentro de nuestro marco legal se mencionan algunos puntos técnicos importantes que valdría la pena mencionar. Dentro de este título vamos a encontrar algunas definiciones como el patrimonio requerido, que actualmente en nuestra legislación se requiere un mínimo del 10% de los activos ponderados por riesgo. También tenemos el patrimonio computable. Este básicamente está compuesto por el Tier 1 y el Tier 2, que así lo vamos a encontrar nosotros en los estándares internacionales, y el Tier 1 básicamente es el capital de primer nivel, ¿verdad? El capital más limpio o el capital más fuerte, ¿verdad? Que este es el capital, las reservas o los aportes del Estado, y el Tier 2, que básicamente son las ganancias del ejercicio, ¿verdad? También vamos a encontrar posición patrimonial, que es la diferencia entre el patrimonio computable y el patrimonio requerido, y también deficiencia patrimonial. La deficiencia patrimonial, cuando se da esta situación, ya hay un requerimiento de plan de regularización por parte de la Superintendencia de Bancos. Esto como primer componente de la red de seguridad financiera. Tenemos un segundo componente. El segundo componente que bien mencionaba Juan Carlos es el prestamista de última instancia. Según la política monetaria, cambiaria y crediticia, el Banco de Guatemala puede otorgar créditos o dar crédito a alguna entidad que esté en algún inconveniente para solventar temporalmente problemas de liquidez. Aquí vale la pena mencionar que esto está contenido dentro de la ley orgánica del Banco de Guatemala en el artículo 48. Aquí hay algunos datos técnicos que valdrían la pena también mencionar, que por ejemplo una institución puede pedir hasta un máximo de 2 veces este crédito. También tiene un tope, un monto que tiene tope, que es hasta el 100% de la suma del encaje promedio del mes anterior de la entidad que se esté refiriendo. Por supuesto que también tiene un plazo, y el plazo es hasta 60 días, prorrogable hasta 30 días más. Y una tasa de interés que debe ser superior a las operaciones activas de la entidad que estemos hablando. De la entidad solicitante. De la entidad solicitante, exactamente. Dentro del esquema de resolución, y aquí probablemente me voy a detener un poquito para platicar con los compañeros, porque es bastante importante parte del core que nosotros tenemos en nuestras áreas dentro de la Superintendencia de Bancos. Aquí básicamente tenemos el título 10 de la Ley de Bancos, que es la regularización, la suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos. ¿Qué términos encontramos aquí? Regularización. ¿Cuándo se da el plan de regularización? Cuando existe una deficiencia patrimonial,
cuando hay alguna gestión administrativa que ponga en riesgo su liquidez o solvencia de una entidad en específica, cuando haya incumplimiento de disposiciones legales, cuando haya una deficiencia también en el encaje bancario de 2 meses consecutivos, ¿verdad? O cuando presente también una información falsa a alguna entidad. En este punto se requiere un plan de regularización. ¿Quién lo requiere? La Superintendencia de Bancos se lo requiere a la entidad financiera. Y aquí vamos a empezar a encontrar este tema de institucionalidad y ver cómo entran en juego. Cada uno de los actores, ¿verdad? Cada uno de los actores. Luego tenemos también otro término importante, la suspensión de operaciones. Y aquí entra en juego ya la Junta Monetaria también. ¿Cuándo se suspende operaciones? Cuando hay una deficiencia patrimonial superior al 50%. Aquí ya tenemos un dato bastante importante, ¿verdad? Por supuesto, aquí están en juego también la Superintendencia de Bancos, la entidad y Junta Monetaria, que es quien manda a suspender una operación. También tenemos entonces que la Junta Monetaria va a nombrar a propuesta de la Superintendencia de Bancos una GEAP, una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, que su marco de actuación está contenido dentro del artículo 79 de la Ley de Bancos. ¿Qué es lo que puede hacer? Exclusión de activos y pasivos, como lo mencionábamos al inicio, ¿verdad? Básicamente, dentro de la exclusión de activos y pasivos puede hacer 3 mecanismos. 1, fideicomiso. 2, enajenación parcial. Y 3, enajenación total. También vamos a encontrar dentro de este título de la ley que el FOPA también puede participar dentro de estos mecanismos que la GEAP puede aplicar, ¿verdad? También vamos a encontrar la declaratoria de quiebra, que esta ya es la fase judicial. Ellos ya reciben un balance residual posterior a todo el mecanismo de exclusión de activos y pasivos, y esto ya se manda al juez, ¿verdad? Al juez. Otro tema importante, que en este no me quisiera centrar tanto, puesto que ya lo mencionaron hace unos minutos respecto al seguro de depósitos. Lo más importante es que los bancos sí tienen una cuota de aportación que viene aumentando poco a poco. Este fondo, ¿verdad? Este seguro de depósitos de cobertura, como bien mencionaba Juan Carlos, la cobertura está hasta 20,000. Y es bastante importante mencionar también que la cuota de aportación de los bancos está indexada a los depósitos. Si sus depósitos crecen, aportan más al seguro de depósitos. Y también tenemos el fondo de capitalización bancario, que esto no es más que una herramienta de apoyo financiero para el saneamiento del sistema en procesos de fusión, de adquisición o de exclusión de activos y pasivos mediante la inversión de obligaciones subordinadas o bien obligaciones convertibles en acciones. Esto es básicamente un pequeño resumen dentro del contexto del marco legal y cómo interviene la institucionalidad que apoya la red de seguridad financiera. Claro, hablando de los actores y del marco legal que tenemos cada uno de esos actores para actuar. No sé si quisieran agregar algo. Fíjate que sí, yo creo que lo que dice Marcela es muy completo. Muy importante, muy completo. Y solo agregar algo, porque cabalmente ahí cuando vas viendo la narrativa de Marcela te vas dando cuenta de cómo la red de seguridad se va configurando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una entidad tiene que entrar a un proceso de regularización porque tiene una deficiencia de encaje, porque tiene una deficiencia patrimonial que no supera el 50%, ya es necesario que se le pida un plan de regularización. ¿Pero eso de qué deviene? Posiblemente deviene de que ha tenido algún problema en la administración, en la gestión de sus riesgos. Ahí ya viene un tema. Entonces, si decimos que la red de seguridad al final es una línea de defensa, lo que pretendemos es no solamente que las entidades gestionen bien los riesgos, sino que también exista la normativa apropiada para que la entidad pueda tener una base y también que la supervisión que se ejerce sea una supervisión efectiva que permita que esa entidad gestione adecuadamente los riesgos y que no tengamos que llegar a un momento en el que cuando tengamos que llegar a resolver esa entidad, la entidad posiblemente no cuente con activos suficientes para poder llevar a cabo de una forma ordenada su salida, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene el problema de la GEAP? La GEAP tiene opciones para poder actuar. Puede ser que actúe en un contexto de exclusión de activos y pasivos porque sí hay entidades en el sistema, por eso las entidades son importantes dentro del proceso de la red de seguridad. Sí hay entidades que participan en el proceso porque de alguna manera van a estar ahí pendientes para ver cómo pueden colaborar, pero que también hayan, y esa es una premisa fundamental, activos suficientes y con valor económico para que esto pueda llevarse a cabo.
Si no se da una de esas dos condiciones, entonces obviamente no se puede aplicar ni fideicomiso, no se puede aplicar ni enajenación directa, ni banca extranjera. Tenemos que pagar la garantía, que es lo que dice la ley. Entonces la GEAP tiene esa otra función. El pago de la garantía obviamente lo solicita, pero es el Banco de Guatemala quien la va a efectuar. Como administrador del fondo, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo viene entonces la red de seguridad implementándose. Es decir, no es en la salida, es en todo el proceso de vida de la entidad bancaria, ¿verdad? Y eso es importante. Desde el inicio. Desde el inicio, porque desde la entrada. Cuando un banco entra, tenés que considerar cuál es, en todo caso, la honorabilidad, la solvencia económica, etcétera, de los accionistas. O sea, desde ahí ya estás hablando de red de seguridad financiera. Hasta la salida. Muy interesante. No podemos esperar una red que nos cubra solo al final. Tiene que ser un proceso integral en todo el ciclo de vida de la entidad. Miren, muy interesante conocer los componentes, el esquema, quiénes son los actores y todo el marco normativo que tenemos para eso. Ahora me gustaría ver quién se anima o si lo van haciendo entre todos. ¿Cómo podemos ilustrar un caso práctico? Una simulación de una crisis. ¿Cómo serían los detonadores y cuál es el disparador de cada una de las acciones y cómo va ese flujo? Si gustan, empiezo yo y ustedes me y ahí vamos preguntando. Sí. Y vamos... Supongamos que tenemos una entidad que ha venido, digamos, administrándose de una manera adecuada. Sí. Pero que en algún momento, una entidad, estoy hablando de una entidad mediana o pequeña. Sin embargo, derivado de alguna noticia en prensa o en los medios de comunicación televisivos, resulta que mencionan a esa entidad por X o Y motivo y entonces la gente afuera comienza a ponerse nerviosa. Entonces dicen, híjole, si la entidad tiene algún problema, yo lo primero que voy a tratar de hacer es ver mejor si saco mi dinero de la entidad. Es lo primero que la gente piensa, ¿verdad? Entonces genera un rumor que no está fundamentado, ¿verdad? No está fundamentado en principio y puede poner en problemas a la entidad. Pero supongamos que ese rumor llegara a manifestarse ya un poquito más fuerte, la entidad tiene que comenzar a implementar sus planes de contingencia. Ahí estamos ya aplicando red de seguridad. Planes de contingencia, de liquidez, etc. Una vez que los implementa, pero resulta que el problema se vino complicando un poquito más y eso no le alcanza, bueno, yo, entidad que estoy bien administrada, resulta que por ese rumor tengo un problema de liquidez temporal. Y que todo empezó por un rumor, digamos. Que ahí te voy a hacer una pausa de 10 segundos. En el capítulo 1 del podcast hablábamos de que el sistema financiero es un sistema que trabaja a base de confianza. Exacto. Y cuando mermamos la confianza en una entidad, estamos poniéndola en peligro. Entonces es muy importante que no se dejen llevar por esos rumores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entra a funcionar. Ya pasamos un poquito la etapa de supervisión. Ahí se nos complicó porque resultó que hay un rumor que le afectó su liquidez y le está afectando la liquidez especialmente. ¿Qué otro mecanismo tenemos? Prestamistas de última instancia. Viene el banco, toca la puerta del Banco de Guatemala y le dice, fíjese que por ese rumor que anda por ahí, yo tengo un problemita ahí de liquidez. Por favor, actúe usted en su calidad de prestamista de última instancia y le hace la solicitud. La superintendencia de bancos tiene que enviar un informe al Banco de Guatemala donde se indica cuáles son las condiciones, etc. Supongamos que eso sucede y le dan el préstamo de última instancia y no se resuelve el problema. Y que el banco pide ese préstamo, digamos, para poder hacer frente a las necesidades de ese momento, porque no es un problema estructural del banco, no es un problema de solvencia, que su cartera esté mala y que como está mala la cartera, ya obviamente ya no va a generar utilidades y empieza a poner en problemas tanto su patrimonio como los depositantes. No es eso. Es un tema de liquidez. Pero se comienza a poner un poquito más complejo. Entonces, el préstamo de última instancia no puede, digamos, en este caso, apoyarlo como él quisiera. Bueno, entonces, resulta que sí empieza a tener problemas de liquidez y entra en una de las causales para que se le solicite un plan de regularización. Claro. Se le solicita el plan de regularización, él lo manda, tiene 3 meses para poderlo implementar. Pero de repente, si ese problema fue muy fuerte, de repente sí fue complicado para él y se le pasaron los 3 meses y ya no pudo devolver a la entidad su estado normal. ¿Qué pasa? Esa es una causal ahora para suspensión de operaciones, porque entonces ya incumplió el plan de regularización porque no pudo llevarlo a cabo. Entonces, una de las causales es
incumplimiento del plan de regularización, la Junta Monetaria puede, es potestad de la Junta Monetaria, resolver la suspensión. Ahí ya viene entonces donde se genera que se nombre a una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, la Superintendencia de Bancos solicita eso a Junta Monetaria y entonces ya se da todo el proceso de resolución. Una vez que el banco está resuelto, entran a funcionar los otros dos mecanismos. ¿Entra a funcionar el FOPA o no? Pues si el banco tiene un problema de liquidez, es muy probable que sí pidan la garantía del FOPA de esos depositantes del banco hasta 20,000 por depositante. Entra el Banco de Guatemala como administrador del FOPA a situar esos fondos en ese proceso. ¿Es necesario que actúe el Fondo de Capitalización Bancaria? Sí, porque cuando estamos en un proceso de exclusión de activos y pasivos, y por eso es la participación del sistema bancario, tenemos que encontrar una entidad en el sistema que esté dispuesta a poder absorber esa unidad de negocio. Unidad de negocio, dígase, depósitos garantizados y no garantizados, más los activos de buena calidad del banco suspendido. Que en este caso, como fue un problema de liquidez y no estructural, esperaríamos que este banco tenga una cartera suficientes activos, ¿verdad? Para poder soportar todos estos pasivos. Entonces, el banco dice, excelente, me lo llevo, pero fíjese que como eso que usted me va a dar, de alguna forma me va a afectar en mi capital también, pues de repente el Banco de Guatemala, en su calidad de administrador del Fondo de Capitalización Bancaria, me puede otorgar un préstamo bajo esa modalidad. Entonces el Banco de Guatemala, en esa calidad, otorga ese financiamiento para soportar, en este caso, el patrimonio del banco. Porque es básicamente del banco que entra a adquirir una parte del banco que entró en suspensión de operaciones. Ahí es donde entra, exactamente. Entonces, ya viene el Banco de Guatemala, obviamente un estudio previo que hacen la Superintendencia de Bancos y la GEAP, y le dan ese dinero adicional que le va a servir a él para soportar su patrimonio, para llevar a cabo ese proceso de adquisición de la unidad de negocio. Entonces aquí, como ves, se configura todo el proceso, al final se da la salida. Si te das cuenta, en ese proceso se está tratando poco a poco de aislando esta entidad para que no vaya a tener ninguna repercusión en otras entidades del sistema. Y lo más importante, el tiempo. Cuando estamos hablando de un proceso de exclusión de activos y pasivos, lo más importante es garantizarle a las personas que van a tener su dinero disponible lo más pronto posible. Y para eso, todo este proceso previo que uno pudiera haber tenido a nivel operativo y de preparación, tanto en Superintendencia de Bancos como en los diferentes actores que conforman la red, es fundamental. Porque cuando llega un momento de esa naturaleza, no estoy hablando de un banco X, Y o Z, sino que en general siempre hay que estar preparado para que esos procesos sean lo suficientemente rápidos, que no permitan que haya nerviosismo en la gente y que rápidamente ellos sepan que si su dinero estaba en el banco A, ahora está en el banco B, y sin ningún problema podrán ir a retirar su dinero. Que eso es lo que se pretende con esto. En general, digamos, yo te lo planteo así en términos muy, muy generales, ¿verdad? Sí, que esa es la idea, muy general, pero que sea ilustrativo de cómo funciona en la práctica, cómo pasaría al entrar un caso de ese tipo. Y parte de la preparación que comentás sobre la red de seguridad financiera, pues se hace en el día a día de la Superintendencia de Bancos y seguramente de los demás actores. Y algo muy importante en ese de estar preparados es que siempre estemos buscando acciones de fortalecimiento. Así es. Digamos, tenemos una red de seguridad financiera establecida, tenemos actores designados, tenemos un marco normativo que nos apoya con eso, pero necesitamos fortalecerla. Me gustaría si pueden comentar algunas acciones que se hayan implementado o que se estén implementando para el fortalecimiento de la red. Pues realmente nosotros estamos en constante revisión de lo que es el tema normativo, ¿verdad? Pues lo vemos siempre con el propósito de poder ir implementando a esta gama de normativa o de regulación que tenemos, ¿verdad? Que como bien comentaba Marcela, tenemos la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, los diferentes reglamentos que acompañan a la Junta de Exclusión para efecto de que pueda realizar su actividad. Y prácticamente, eventualmente, nosotros pues hacemos ese análisis a profundidad a efecto de poder ir haciendo un poco más fuerte esta normativa y que estos procesos que pareciera ser que acá lo comentamos así muy rápido, pero un proceso de resolución pues lleva un tiempo bastante
alargado, debido a que dentro de esto pues viene inmerso lo que es los procesos administrativos que se vienen dando, donde participan las entidades, donde se les da a ellos pues la oportunidad de que si se le va a dar un informe de audiencia pues ellos puedan pronunciarse, etcétera. Y efectivamente si se les va a requerir un plan de regularización, igual se le va a dar una audiencia, y también hay una debida, un proceso administrativo que nosotros debemos de velar. Y también nosotros pues tenemos que fortalecer nuestro marco normativo para poder definir claramente cuáles son las acciones que deben de realizar, ya sea desde las instituciones financieras o nosotros. El tema normativo es bien importante. Hemos hablado mucho de lo que es el plan de regularización, y a veces esta figura da un poco de temor, puesto que pensamos que este es un plan que realmente es la última oportunidad que se le da a la entidad para regresar a la viabilidad de sus operaciones, pero realmente es todo lo contrario. Este plan es un plan alternativo que realmente se le está diciendo a la entidad: mire, necesitamos que usted mejore su liquidez, mejore su solvencia, y por ende háganos unas propuestas. Este plan de regularización lo propone la entidad, pero lo autoriza la Superintendencia de Bancos. Eso quiere decir que es prácticamente consensuado, y realmente lo que nosotros perseguimos con este plan de regularización no es que las entidades pues salgan del sistema, sino que regresen a su viabilidad. En cuanto a proyectos, licenciado Méndez, que tiene a cargo lo que es el departamento normativo, tal vez, no sé si quisieras ampliarnos respecto un poco de lo... Yo solo, digamos, complementando, y ahorita seguramente Marcela, con lo que voy a decir, me va a complementar también. Veamos, todo el ejemplo que yo planteé está con base en la ley actual, digamos. Sin embargo, como tenemos que estarnos preparando en tiempos de calma, también hay que tomar en cuenta que los estándares internacionales, las mejores prácticas te van dando, digamos, lineamientos para poder ver qué de eso se puede implementar a lo interno de los entes reguladores y de los entes que tienen a su cargo también el tema de resolución. Nosotros tenemos el doble papel. Sí. Somos autoridad de supervisión y al mismo tiempo participamos como autoridad de resolución, porque tenemos una parte importante en ese proceso, que la compartimos con la Junta Monetaria también, ¿verdad? Pero eso nos lleva también a que nosotros tengamos que estar muy, muy de la mano de qué está pasando afuera en ese tipo de cosas. Con la crisis 2008-2009, la reciente crisis que hubo el año pasado en los bancos estadounidenses, obviamente se han derivado algunos estándares adicionales que el FSB, que es una organización que se dedica a estos temas, ha emitido algunos estándares. Se llaman atributos claves para la resolución de entidades financieras. Nosotros no podemos estar, digamos, en este caso, aislados de eso. Y nos toca verlos, y nos toca ver cómo eso se puede implementar en nuestra normativa, en nuestra legislación y en nuestra parte operativa. De esa cuenta hay, digamos, instrumentos que vienen a fortalecer lo que hoy tenemos. Por supuesto que no lo tenemos a nivel de ley, estamos trabajando en algo que seguramente Marcelo nos va a ampliar un poquito de eso, pero lo tenemos a nivel operativo, porque esos estándares nos permiten, en este caso hoy, pedirle a las entidades bancarias planes de recuperación, que esos planes de recuperación son mucho más allá de los planes típicos de contingencia que las entidades utilizan. Son planes en donde de alguna manera las entidades nos expresan cuáles son sus escenarios de crisis o de estrés, digamos, en este caso, ante una crisis que pueda poner inclusive en peligro su viabilidad financiera. Entonces, de alguna forma, esos planes de recuperación tienen que venir de una manera muy bien estructurada. Estamos en ese proceso. Como en todos lados, cuando se piden los planes de recuperación, es un proceso de irlos adaptando, de irlos viendo, revisando, hasta que finalmente obtenemos el plan de recuperación que se requiere. Hoy todavía estamos en esa etapa, ¿verdad? Estamos en esa etapa, así pasaron varios países en ese sentido. Luego, con base en eso, a lo interno, hacemos evaluaciones de resolución de las entidades. Eso no es más que con base en esos planes de recuperación y los insumos que también se reciben de la supervisión propiamente dicha, se logra determinar cuáles pueden ser algunas limitaciones para llevar a cabo la resolución de una entidad, sea esta cual sea. Y por supuesto esto nos permite ver a cada entidad en lo particular, si esto llegara a materializarse, cuál sería el instrumento de resolución más adecuado para esta entidad. Pero eso lo estamos haciendo, digamos, como un requerimiento administrativo
y las entidades lo han percibido así, y en esa línea estamos trabajando. Por eso es la importancia del sistema financiero, porque ellos también saben que en tiempos de paz hay que estarse preparando, hay que estar viendo que todo funcione bien, y ante una eventualidad saber qué mecanismos se van a utilizar para no correr. Eso, digamos, en términos generales, yo podría decirte que en ese tema estamos ahorita viendo el tema de los nuevos estándares. Sin embargo, no nos hemos quedado detenidos. Y tal ha sido esto que a nivel de la región, a nivel centroamericano, vos sabes que está el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, se creó también en el 2017, si no mal recuerdo, un comité de gestión y resolución de crisis, ¿verdad? Que también de alguna manera nosotros lo incentivamos y lo impulsamos, precisamente porque no teníamos claro qué pasaba en Centroamérica en cuanto a si había una homogeneidad en cuanto a leyes y reglamentos en materia de resolución. Empezamos a ver esa homogeneidad, vimos que cada ley es distinta, cada jurisdicción es totalmente distinta. Con este comité lo que hemos estado haciendo es precisamente tratar de homogeneizar. Cuando incorporamos dentro de este comité todo lo relativo a los temas de los atributos claves para la resolución de entidades, fue muy bien aceptado, a tal extremo que hoy eso es lo que está formando parte de las guías de trabajo de este comité de resolución y gestión de crisis. Estamos trabajando, inclusive se están pensando en hacer ejercicios de simulación a nivel regional, pero de alguna manera hemos ido dando pasos importantes. Obviamente en la región pues se nos han ido adelantando, después de ser pioneros nosotros en estos temas, pues en algunas legislaciones de Centroamérica ya incorporaron eso en sus leyes, ¿verdad? O en su reglamentación. Nosotros estamos en ese proceso, pero no nos hemos quedado detenidos. Una constante actualización. Operativamente lo estamos haciendo, y ese es un tema muy importante, porque el plan de recuperación, te sé decir, no es un tema de resolución, es un tema de gestión de los bancos. Y como tema de gestión de los bancos, también la supervisión lo ve, lo revisa y lo lleva en esa línea, como un instrumento de gestión de riesgos. Obviamente un poquito más fuerte que los planes de contingencia normales. Claro. Marcela, ¿algo que agregar en cuanto a las acciones de fortalecimiento que se están dando para la red? Sí, dentro de esto es importante agregar que el Financial Stability Board, tanto como la IADI, han marcado ahora la importancia en el tema de resolución, en el enfoque de resolutor, la función de resolución que tiene, en este caso, la Superintendencia de Bancos. En algunos países, la función supervisión bancaria y resolución están por separado, sí, tal como lo mandan los estándares. En algunos países también están en la misma institución, pero aquí vale la pena mencionar que se han hecho bastantes esfuerzos dentro de la Intendencia para evaluar estos aspectos donde sí podemos fortalecer la función resolutora, un tanto más autónoma, un tanto más independiente, siempre dentro del quehacer de la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Como bien mencionaba Byron, sí se han estudiado específicamente algunos puntos en el marco normativo que por supuesto nos marcan los estándares internacionales a donde nuestro marco normativo puede caminar, ¿verdad? Esto ha sido un trabajo que se ha hecho durante varios años específicamente para encontrar estos puntos que nos van a ayudar a mejorar o mantener estabilidad financiera. Se han estudiado algunas herramientas específicas, que eso me imagino va a ser en otra charla que tengamos un poco más de tiempo para poder dar un poco más de detalles de las herramientas que se han estudiado. Sin embargo, nosotros pues sí lo tenemos dentro de nuestros proyectos en nuestras áreas, el estudio de estas herramientas que nos marcan así los estándares internacionales. Claro, interesante que como el tema de resolución, como todos los temas en los que participa la Superintendencia de Bancos, nos guiamos por estándares internacionales, que es importante analizar, adaptar e incorporarlos a nuestra normativa. ¿Querías comentar algo? Sí, fíjate que, y otro tema, tal vez que no quede nada más en el ambiente de que estamos hablando solo de bancos. Sí, es para todas. Hablamos y por eso es de que las áreas que están a cargo de Marcelo y de Juan Carlos se llama áreas de resolución de entidades financieras, porque los estándares y los atributos claves ya van más allá de bancos. Sí. Abarca seguros y abarca otro tipo de entidades. Es más, cuando hablamos de guías operativas en estas dos áreas, estamos haciendo guías operativas para bancos, financieras, microfinancieras, seguros. Es decir, es amplio el concepto. Por supuesto, el reto es muy, muy grande, ¿verdad? Pero estamos tratando ahí
no quedarnos atrás y tratar de responder a las necesidades. Por supuesto, un gran reto y muy interesante y muy importante llevarlo a cabo. ¿Sí, Juan Carlos? Gracias, Miguel. Fíjate que yo quería hacer esta aclaración, pues estoy seguro que las instituciones financieras pues van a estar viendo este video. Así como cuando supervisión realiza la supervisión basada en riesgos, que es un proceso constante y continuo, ¿verdad?, que se viene dando en función de los riesgos que asumen las entidades. Tal vez es conveniente que lo que comentaba Byron en lo que se refiere a la evaluación de resolución o evaluación de la resolubilidad, pues prácticamente es una situación similar. Entonces, es bueno aclarar en este foro, pues precisamente que ellos no se sientan atemorizados si estamos haciendo nosotros un trabajo de esta naturaleza, puesto que esto es un trabajo simplemente preventivo, es un trabajo que nosotros realizamos a todas las entidades y que realmente no es porque una entidad esté pasando por algún inconveniente, sino que simple y sencillamente está dentro de nuestros planes operativos y es algo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿verdad? Entonces les agradecemos también el apoyo que nos brindan y esta aclaración la quería dejar plasmada, ¿verdad? Importante, sí, gracias. Y bueno, para cerrar, Byron, no sé si quisieras cerrar con un mensaje resaltando la importancia de este tema. Sí, gracias, Miguel. No, yo creo que ya todo está dicho. Ahorita lo que nos corresponde es pues seguir trabajando en áreas de fortalecer el tema de la red de seguridad. Insisto, viéndolo desde un punto de vista amplio, ¿verdad? Claro. No solamente desde el punto de vista de resolución, sino que desde todo el punto de vista de la vida, de la vida de una entidad bancaria o de una entidad financiera. No quiero referirme solo a bancos, de la vida de una entidad financiera. Esto también, retos... pues obviamente planes de continuidad institucional que tenemos que seguir fortaleciendo, ¿verdad? Donde también a lo interno tenemos que ir determinando cuál es la participación de cada dependencia internamente y de los actores que tenemos en la superintendencia para que al momento de una situación que no va a pasar porque no estamos viendo nada en el ambiente que pueda suceder, pero que sepamos qué nos toca hacer a cada uno y esa parte de la plan de continuidad institucional también es importante y no la quería dejar de mencionar, ¿verdad? Así que muchas gracias, Miguel. La verdad que yo creo que pláticas de esta naturaleza son muy interesantes. Gracias a ustedes por compartir todo ese conocimiento que de verdad no es el día a día de todos. No todos estamos al tanto de todo, de la importancia y de lo complejo de esta red. Y yo me quedo impresionado y resalto mucho la importancia de que cada uno de los actores de esta red, de las entidades, tengan esa institucionalidad y tengan claro su papel y lo estén cumpliendo, como lo están haciendo. Porque de eso depende que nuestra red funcione al final, cuando la queremos. Y muy importante también tener siempre presente la primera línea de defensa, ¿verdad? La adecuada gestión de riesgos, que como en todos negocios bancarios y negocios de nuestras instituciones supervisadas es lo más importante. Así que reitero el agradecimiento a ustedes por traer ese tema tan importante de una forma tan digerible para todos nosotros. Y estamos seguros de que conversaremos sobre otros temas de la gestión de la intendencia más adelante. Excelente. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio del podcast y como siempre les digo, coméntenos cuáles son los temas que les interesan. Nos los pueden dejar en comentarios o nos escriben. Muchas gracias.